Buenos días hermanos, el Señor les bendiga, buenos días amigos, tengan todos un buen día. Esta mañana vamos a ir a un estudio de la palabra, más que un estudio, una predicación, que tiene que ver con el libro de Lucas, el capítulo 16 y el verso 19 en adelante. Aquí nos muestra dos lugares donde el hombre tiene su destino. Sabemos que hoy día hay mucha gente que está negando la existencia del infierno, pero el infierno es tan real como el cielo. Si el infierno no existiera, ¿a qué vino Cristo entonces? ¿A librarnos de qué? ¿De qué? A librarnos de ir al infierno. Eso es lo que Cristo hizo. Cuando Cristo estuvo su ministerio en la tierra, habló más del infierno que del cielo. Habló más del infierno que todos los otros discípulos. Cristo habló más del infierno. ¿Por qué? Porque es a lo que Él vino, a librarnos del infierno, a salvarnos, ¿cierto?, de esa condenación eterna. Yo les pido disculpas porque tengo siempre una tos pegada a esto de muchos años, esta tos, y me cuesta respirar, pero no es por coronavirus, no se asusten. Es una tos pegada, ¿cierto? Lo otro, a veces pienso tan rápido, mucho más de lo que hablo. Siempre estoy de acuerdo con lo que hablo, no como algunos de mis hijos dicen por ahí que no están de acuerdo con lo que dicen. Yo sí. Y me ocurren ciertas distracciones. Por ejemplo, el otro día dije, a mí me gusta la música cristiana, cuando la verdad es que estaba diciendo, sí me gusta, por supuesto que me gusta, cuando lo que quería decir en la predicación anterior es que igual me gusta la música mexicana, pero no la iba a usar como pretexto para decir que alababa a Dios escuchando música mexicana, cuando eso la escucho para mí, no para alabar a Dios. Ese fue el punto. Gracias, hermano. Siempre hay algunos errores en las predicaciones. Me cuesta mucho. No sé cuál es la deficiencia que tengo, tal vez toda. Pero Dios me está usando igual para predicar el Evangelio. Hay muchas almas convertidas, ¿cierto?, por la palabra. Y Dios me ha usado como instrumento para ello. Así que dicho esto, quiero volver a repetir. El infierno es tan real. Hay muchos hoy día que han negado el infierno. Y esa es la mejor mentira de Satanás, negar que el infierno existe. Si el infierno no existe, da lo mismo, entonces vayamos para donde vayamos. Hay gente que cree que la muerte es solamente la muerte y se acabó todo. Y usan algunos versículos fuera de contexto diciendo cuando todo fue consumado no quedó nada, bueno, o quemado no quedó nada. Cuidado con el contexto de lo que dicen. El infierno es real y se los voy a mostrar en esta parábola, que es la parábola del rico y Lázaro, la única parábola que usa un nombre de hombre o nombre humano, la única. Además, todas las otras parábolas están con algún ejemplo, pero esta habla de un hombre y habla de Lázaro. En el capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llaga y saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni allá, ni pasar de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios bendiga su palabra, nos dé sabiduría para hablar de ella y sabiduría para que usted la pueda recibir con un corazón manso y humilde. Recuerden la última clase que tuvimos, uno de los puntos para recibir la palabra de verdad en nosotros y crecer es recibirla con mansedumbre, dejar que Dios nos hable, nos enseñe y nos muestre lo que Él quiere mostrar. Había un hombre rico y quiero aclarar que no por ser rico se van a ir al infierno, ni que todos los ricos son personas malas. De hecho, Abraham fue uno de los hombres más ricos que menciona la Biblia, un hombre rico y sabio. Sin embargo, fue hijo de Dios. David, el rey David también, con mucho dinero. Y muchos otros, hombres con dinero, pero que amaban a Dios. Este hombre rico, sin embargo, muestra que no tiene a Dios en su corazón, porque Dios es amor. Hermanos, todas las acciones de Dios son dirigidas por amor. Por amor nos creó, por amor nos salvó, por amor envió a Cristo a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Por amor nos está entregando la palabra profética, la palabra escrita, más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Voy a hacer hincapié en la palabra en los versos más adelante. Entonces, este hombre rico que hacía banquete con esplendidez, y no era el pecado de ser rico. El pecado que era un hombre sin amor, sin misericordia, sin compasión por los necesitados. Y este hombre pobre, Lázaro, que hacía saciarse de las migajas, aún de las que caían a la mesa de este rico, a este hombre lo llevaban y lo dejaban en la puerta de ese palacio para ver si había compasión, misericordia y le dieran alimento. No fue así, nunca se la dieron, porque no estaba el amor de Dios en este hombre rico. Lejos de Dios, de la misericordia, de la compasión, ese es el problema. Y muere uno y muere el otro, y son los dos llevados a distintos lugares. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al centro, a Dios mismo, ¿cierto? Al cielo, a la vida eterna. Y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades. El Hades aquí no es el infierno, el Hades aquí representa el lugar de los muertos, como la sepultura, como cierto el Gehenna, que también estaba hablando del lugar donde se echaba la basura, donde el fuego, cierto, se estaba consumiendo en un basural, tiene que ver con la idea de eso. Pero este rico estaba en el lugar de los muertos donde va a ser un día el Hades, ¿cierto?, lanzado al infierno, es decir, la sepultura, la muerte y todo lo que allí hay va a ser echado al infierno en algún día. Y mire lo que dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque su lengua. El Hades, en este lugar que está, que no es el infierno, pero en cierto sentido representa el infierno, y lo que va a hacer en el día final es un lugar de tormento, al cual Dios nos está enviando a los predicadores, su palabra, a los profetas, la ley, para hablarnos y advertirnos de lo que esto significa. El avisado ve el mal y se esconde.
Hermano, amigo, quiero decirle que existe el infierno y el cielo. Los que dicen que el infierno no existe son los mejores instrumentos de Satanás y es la mejor mentira de Satanás, hacernos creer que no es malo aquello. Es como el que te vende droga, que te hace creer que no es malo, que vas a tener un momento de éxtasis, un momento de alegría, pero eso es dañino para tu vida, para tu salud, para todo. Entonces, cuidado con ello. Hay caminos que al hombre parecen derechos, su fin es camino de muerte. Tenga cuidado, Satanás es astuto, es inteligente, pero es malo, porque él ha sido homicida desde el principio. Para que envíe a Lázaro, a este que nunca tuvo misericordia, nunca tuvo compasión de él, ahora lo quiere como un sirviente para que le ayude y le sirva. Allá no va a ser así. Estoy atormentado en estas llamas. ¿Es un lugar de tormento el infierno? Tenga cuidado, no juegue con ello. Ya le dije la otra vez, hay muchos que juegan con el infierno, ¿cierto? Y hacen caricaturas de ello. Hoy día los monos de los niños vestidos de diablo y muchas cosas. Halloween es una fiesta demoníaca. Como la tirana es una fiesta demoníaca, aunque sea religiosa, es una fiesta demoníaca. ¿Cuándo ha visto usted al diablo adorar a Dios? El diablo es lo que quiere el enemigo. ¿Cómo se llaman las fiestas de la tirana o los bailes? Diabladas. Seamos inteligentes. Seamos sabios. ¿Cómo va a creer usted que eso adora a Dios? Eso está enseñado por mentirosos, con una mente cauterizada, una mente ajena a la voluntad de Dios. Están adorando al Dios camufladamente y todos dicen es una fiesta religiosa y es una fiesta nacional, poco menos. Por favor, dejémonos de tonteras. ¿Hasta cuándo? Entonces, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que te recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. La vida aquí no consiste en los bienes que tengamos, o en la pobreza o en la riqueza. Ya le he dicho cuántas veces. 70, 80, 90 años aquí no es nada comparado con la eternidad. La eternidad es eternidad, nunca se va a acabar. Y ahí es donde vamos a vivir. Los que tengamos poco, tengamos mucho, suframos aquí o no suframos, vamos a tener una vida de gozo, una vida abundante, sin dolor, sin aflicción alguna, en los cielos, donde está escondida nuestra vida para los que hemos creído en Cristo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Déjeme decirle que hay otra enseñanza. Los muertos, la persona que muere o la persona que duerme, para el caso de los cristianos, el que fallece, no tiene forma de salir del lugar que fue. Si fue al Hades, al lugar de los muertos, o si fue a la presencia de Dios, ahí se va a quedar. Hay una gran cima y nadie puede pasar. Ah, pero yo vi a mi mamá cuando murió que se me apareció. Tenga cuidado. Satanás es padre de mentira. Y él que conoce a su mamá, que conoce a todos nosotros también, se puede disfrazar para confundirnos. Cuando llaman a los muertos, ¿usted cree que es el muerto, su papá, su esposo, su hermano, su hijo, el que habla? No, es Satanás, porque quiere engañarle. La Biblia enseña que el que partió de aquí, ahí se va a quedar en el lugar que aquí escogió para ir. Por eso usted tiene un libre albedrío. Usted va a decidir, se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Al cielo es con Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, el único, singular. No hay más, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Qué está diciendo? Nadie viene a mí porque Él también es el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas por un solo Dios. Nadie viene al Padre sino por mí mismo, por mí. Entonces Jesús es el camino a la vida eterna. La incredulidad acerca de Jesús, no creer en la muerte en la cruz del Calvario, por la expiación, por el perdón de sus pecados y mis pecados, no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre es el nombre de Jesús.
y ante él se doblará toda rodilla de los que crean y de los que no crean. Pero ahora este es consolado aquí, atormentado. Además, una gran cima, un gran abismo, una gran distancia entre el cielo y el infierno. Entre nosotros y vosotros, es lo que dice, pero el contexto se refiere a eso. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Qué dice? Cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. A Moisés se refiere a la Torá o al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escrito por Moisés, también algunos salmos, pero estos son los que estamos hablando ahora, el Pentateuco, los 5 libros o la Torá. Eso es lo que tienen, la ley, los profetas mayores, profetas menores, como le digo, los profetas, que son los otros libros de la Biblia, tienen los salmos también, pero aquí mencionan a los profetas, óiganlo. Recuerden que la fe no es por milagro. Cuando Jesús resucitó, a los que no le creían, siguieron no creyendo. Ese milagro fue para manifestarse a sus discípulos, a los creyentes, para reafirmar su fe. Los milagros no son un punto de fe, porque los milagros van a pasar y se van a olvidar rápidamente de ellos. Ya he hablado muchas veces de eso también, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es lo que Cristo le está diciendo desde el cielo a Abraham, desde el cielo le está diciendo al rico, a Moisés, la ley, la palabra tienes, óiganla, los profetas, lo que dicen los profetas. ¿Qué profetas? Los que escribieron parte del Antiguo Testamento. Entonces, como les digo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si no estamos creyendo, como les decía, por ejemplo, el libro de Ezequiel dice, 33:11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, que viva, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios desde el principio, estoy hablando en el libro de Ezequiel. Desde el Antiguo Testamento Dios está hablando al hombre. No quiero la muerte del impío. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del pecador. No quiero la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta, se vuelva. Arrepentirse es volverse de su mal camino. Eso es lo que Dios quiere. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lo que usted está viviendo hoy día y el hecho de que esté vivo y esté escuchando este mensaje es porque Dios tiene misericordia y ha alargado los días de vida hasta hoy, para que escuche este mensaje, para que escuche que Dios no quiere su muerte. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, dice 2 Pedro 3:9. No retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto fue dicho antes a este rico, pero no, él quiso vivir la vida en ese momento. Quiso vivir banquete, quiso olvidarse de los demás, de la misericordia, del amor, de la bondad, de todo lo que proviene de Dios. En él no estaba Dios.
En él estaba el espíritu de Satanás, estaba el espíritu del mundo. Entonces, como le digo, no se fue al infierno por ser rico, ni el otro se fue al cielo por ser pobre. El mendigo tenía un corazón humilde. Él no se desesperó, ni vemos que le estaba pidiendo. Estaba ahí esperando que le dieran algo. Estaba contento conforme con lo que le tocó vivir. Conozco gente pobre, que algunos dicen, no, que los pobres son del reino de los cielos. Los humildes, confunden a los humildes con los pobres, cuidado. Conozco personas pobres, pero soberbios, altivos. Como conozco personas multimillonarias, que son personas generosas, dadivosas y con un corazón abierto. Y me recuerda a Sigifredo Ramos, cuando llegamos a Mulchen, sin nada, este hombre supo que yo venía de pastor y llegó a ofrecernos construir un templo, porque él tenía un dinero que era diezmo que le debía a Dios y lo quería construir en un templo. No tenía iglesia acá él. No teníamos el terreno para el templo. ¿Qué hizo este hombre? Un hombre millonario. ¿Qué hizo? Nos arrendó un local, nos arregló el local, hizo construir las bancas. Por supuesto yo estuve dirigiendo esa obra, pero él pagó todo. Él pagó todo. Nos arrendó por un año. No le bastó con un año porque todavía era una iglesia pobre que no alcanzaba ni siquiera para pagar el arriendo del local. Yo estaba sin trabajo cuando llegué del sur, sin nada, como alguien dijo, una mano por delante y una por detrás, y no me avergüenzo, porque Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido, de pura misericordia. Y el nombre de Jehová fue siempre bendito. Y este hombre pagó otro año más. Dios nos bendijo y pudimos comprar nuestro terreno, construir el templo. Ese es un hombre humilde, que no aparentaba tener nada. Por eso le digo, no tiene que ver con pobreza o con riqueza, tiene que ver con la humildad en el corazón, con un corazón dispuesto para Dios. ¿Cuál es tu situación económica? Yo no la sé, pero quiero saber cuál es tu situación espiritual. ¿Eres soberbio, eres humilde, orgulloso? ¿Eres altivo o eres humilde? Si eres humilde, vas a recibir la palabra con humildad y vas a entender, como decíamos el otro día, con mansedumbre. Vas a dejar que Dios te guíe por la palabra de Dios y dónde tienes que ir. Entonces, este hombre que quería saciarse las migajas estaba en la presencia de Dios. Entonces en el 30, estoy en el capítulo 16 de Lucas, 30 ahora. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren los muertos. Usted no va a creer por milagro, va a creer por un tiempo, pero se le va a pasar. Usted tiene que creer por la palabra de Dios. Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Este hombre no tenía amor, por eso Dios no estaba en él, por eso le envió al lugar que tenía que mandarle, al Hades, al lugar de los muertos, donde están esperando para ir al infierno, porque el Hades será lanzado al fuego eterno, al infierno, con todos los que allí están. Entonces, amigo, ¿qué va a hacer? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios creó al hombre para vivir con él eternamente, pero por cuanto pecaron está destituido, fuera de la gloria de Dios. Y esa es la muerte. La muerte es estar lejos, fuera de la presencia de Dios. No es la muerte dejar de respirar. La muerte es estar separado de Dios. Y el que está separado de Dios tiene un lugar donde ir, con el diablo. Y al final al infierno, que es tan real como el cielo. Si el infierno no existe, ¿para qué predicamos? Si el infierno no existe, ¿a qué vino Cristo? Vino a librarnos del infierno, de la condenación eterna, para todos los que en él no creen.
Y el 6:23 del libro romano dice, porque la paga del pecado es muerte. Y ya les dije que muerte significa separado de Dios. Más la dádiva, el regalo en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que en Él creen. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, creer a lo que la Biblia dice, creer a la ley, a los profetas y para nosotros los gentiles también en el Nuevo Testamento, que parte con Mateo y termina en Apocalipsis. Los 29 libros, ¿cierto? Creer en la Biblia. Los 66 libros que componen la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Nunca la Escritura o la palabra vino por sabiduría humana, sino que santos hombres de Dios, en distintos tiempos, distintas épocas, distintas culturas, distintas profesiones, porque habían médicos, habían ingenieros, habían contadores, habían hombres del vulgo, pescadores, había de todo, hombres que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene un autor, y ese autor es Dios a través del Espíritu Santo. Por eso debemos creer a toda la Escritura. Entonces, le invito a confesar sus pecados. La paga del pecado es muerte, y muerte significa separado de Dios. Pero usted hoy día puede decir, Señor mi Dios, perdóname mis pecados. Confiéseselo a Él, no a mí. No hay hombre alguno que pueda perdonar los pecados. La confesión que hacen los sacerdotes es una herejía. Dios perdona los pecados y usted tiene comunión directa con Él a través de Cristo Jesús. Antes era con un sumo sacerdote en el templo judío, pero cuando Cristo murió el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rompió desde arriba hacia abajo, indicando que desde el cielo se abrió la puerta al lugar santísimo que es al cielo por la muerte de Cristo. Ya no necesitamos un mediador, no existe. El único mediador que hay es Cristo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted quiere ir a Dios, el único mediador es Cristo, lo demás es mentira. Bíblica, mentira por la palabra de Dios. La Biblia quedó escrita para que ningún sinvergüenza, pastor o lo que sea, venga a distorsionar la Escritura para su propia ganancia. La Biblia está escrita en la palabra de Dios, impresa, grabada con tinta y sangre. Porque muchos de los profetas dieron la vida por lo que creían. Los apóstoles dieron la vida por lo que creían. Eso nos muestra que es verdad. ¿Alguno moriría por una mentira? No. Nadie moriría por una mentira. Entonces los que murieron sabían que esto era verdad. Mas yo sé en quien he creído, que es poderoso, dijo el apóstol Pablo, para guardar mi depósito, mi alma, para aquel día. Yo también creo que es poderoso. Y mi alma está guardada en los cielos. Y no porque yo sea mejor que usted o que aquel. Es porque Cristo murió por mis pecados. Cristo me compró con su sangre. Cristo quiere comprarte con tu sangre. Cristo ha pagado ya el precio de sangre en la cruz del Calvario por tu vida, porque te ama. Ya les dije como comenzamos acá. La Biblia nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y todas las acciones de Dios son dirigidas en amor. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y como les dije, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente porque quiere que usted hoy día se arrepienta, pida perdón por todas sus ofensas, pecados, mentiras, lo que haya hecho. Señor, perdóname. Dios es fiel y justo para perdonar y no hacer memoria de los pecados pasados. Dios no es como aquel que dice, yo perdono pero no olvido. Dios perdona los pecados y los olvidó, los pasados. Los que van a contar son los que usted puede hacer de ahora en adelante. Pero también Dios tiene misericordia, porque si va a Él contrito, arrepentido, le va a perdonar.
Dios le bendiga. Por favor, reflexione en lo que ha escuchado. El infierno es tan real como el cielo, y Dios vino o envió a su Hijo para librarle de ir al infierno. La palabra profética es la más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Gracias, hermano. Gracias, amigo.